A continuación tenemos la participación de la doctora Lina Mercedes Cruz Lira, quien es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura en Humanidades. Imparte las asignaturas de Historia de la Vida Cotidiana, Trabajo en Archivo e Historia Oral. Pertenece al cuerpo académico Cultura y Sociedad y cuenta con el perfil deseable otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. La maestra estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ciencias Sociales, con especialidad en Historia. Sus trabajos de investigación abordan la historia de las familias de élite del antiguo régimen y las aportaciones de los científicos durante la etapa del Porfiriato. Asimismo, es autora de estudios como el libro Vecinos de la Casa Poblada, Los Gómez Portugal de Santa María de los Lagos, y tiene algunas colaboraciones en la escritura de libros como Familias, Monjas y Clérigos, El Convento de Pobres Capuchinas de Santa María de los Lagos y Mariano Bárcena, un científico porfiriano. Voy a dar paso a una lectura y estaré mostrando algunas diapositivas. Esta ponencia tiene como objetivo reflexionar sobre las exposiciones universales del siglo XIX y tocar algunas de las contribuciones científicas de México que se difundieron en estos escenarios. Estas ferias se llevaron a cabo en distintos periodos y distintos países. Se les nombraba universales principalmente por dos cuestiones. Primero, porque los organizadores del país anfitrión buscaban que participaran casi todas las naciones. Segundo, porque se pretendía que cada nación exhibiera todo lo que podría representarla. En materias de medicina, ingeniería, arquitectura, geografía, estadística, pedagogía e historia, con énfasis especial en las novedades científicas y tecnológicas, acompañado de un interés especial también por los elementos exóticos de cada país, por ejemplo, camellos, música, vestidos del oriente, objetos prehispánicos de México y Guatemala, etc. Cabe mencionar que las exposiciones representaron numerosas facetas. Debido a ello, los interesados en sus estudios las analizan desde lo global o bien desde particularidades. Así, hay quienes se ocupan del impacto que tuvieron en sus países o bien su influencia en el arte, como sus implicaciones estéticas en arquitectura, escultura, pintura o el diseño. Señala Las Heras que también se ha investigado el envío de comisionados o se ha reflexionado sobre el mundo expositivo, la exhibición de nativos, la difusión de novedades técnicas y científicas, su impacto en la enseñanza, la práctica del turismo o su impacto en el ámbito musical, siendo posible constatar que existe preferencia en analizar las exposiciones de París sobre las celebradas en otras naciones. Esto debido a que París en esta época era potencia cultural de primera línea en Europa. Además, era denominada la capital de la modernidad, de modo que aquello que se gestaba en París influía en gran parte del mundo. Así, para abordar el significado de las exposiciones, presento aquí las primeras observaciones que he realizado en torno a este tema, apoyada principalmente en la bibliografía concerniente a esta cuestión. Esta ponencia la divido en tres partes. La primera habla de los antecedentes de las exposiciones universales. En la segunda, sobre el trasfondo sociopolítico de las exposiciones, y la tercera trata de alguna de las novedades científicas difundidas en estos eventos. Antecedentes. Las exposiciones, ferias o exhibiciones de avances científicos y productos comerciales, señala Herrera, habían empezado a germinar en Inglaterra entre 1756 y 1757, organizadas por la Sociedad de Artes, que concedía premios a los mejores productos ingleses manufacturados. En 1798 se realizó una exposición en París con todos los productos fabricados en Francia. Tuvo tanto éxito que se organizó otra exposición ese mismo año. Tras una tercera feria, inaugurada por Napoleón Bonaparte en 1802, se decidió organizar este tipo de encuentros cada 3 años, que se vieron interrumpidos por cambios en el gobierno.
En Estados Unidos, el Instituto Franklin de Nueva York, creado en 1824, organizaba cada cierto tiempo exposiciones con los últimos avances científicos. El Instituto Americano, también de Nueva York, creado en 1828, establecía muestras anuales en las que se presentaban los últimos inventos y productos industriales. En Gran Bretaña se organizaron exposiciones periódicas en ciudades como Birmingham, Liverpool y Manchester. Y en Irlanda, la Real Sociedad de Dublín las organizó a partir de 1829 y después cada trienio. Al principio solo se mostraban productos nacionales, pero más tarde se fueron introduciendo también productos extranjeros. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, además de los objetivos de comercialización e incluso por encima de estos, cobraron relevancia tres tipos de exposiciones. La primera consistía en la exposición de productos industriales que se pretendían promocionar y estimular en una determinada industria o todas las industrias de una región o de un país. El segundo tipo, muy común en Estados Unidos, era de carácter local y se consagraba a conmemorar algún acontecimiento histórico. El tercero, la exposición universal, tenía pretensiones internacionales, era organizada por un estado y en ella se podían presentar todo tipo de productos. Estas últimas son las que se abordan en esta ponencia. Cabe mencionar que estos tres tipos de eventos entre 1802 y 1900 sumaron 125 exposiciones en diferentes lugares del mundo, predominando las nacionales, enseguida las internacionales y finalmente las continentales. Aquí nada más aparecen como las que tuvieron mayor impacto. Así, la primera gran exposición universal real fue la que se organizó en Londres en 1851. Pues se reunieron varios países bajo el patrocinio del príncipe Alberto de Sajonia. Sería esta feria un estímulo para que continuara la organización de este tipo de eventos. Bueno, si se fijan, el lugar es muy amplio, le llaman el Palacio de Cristal. Todavía no había fotografías, ya había surgido, pero predominaban todavía este tipo de ilustraciones. Esta es la parte sur y bueno, es para que vean, se reunía todo tipo de materiales y de objetos. Sería esta feria un estímulo para que continuara la organización de este tipo de eventos. Por ejemplo, las 5 exposiciones encabezadas por Francia entre 1855 y 1900, a un ritmo más o menos de cada 11 años. Al paso de los años, las exposiciones crecían en número de participantes y visitantes. Por lo tanto, crecía el espacio y el número de objetos exhibidos de tal manera que no bastaba un día para alcanzar a conocer todo. Los científicos, los empresarios y la gente común se cansaban y algunos decían que terminaban mareados y exhaustos. Por ejemplo, la organizada en 1873 en Viena albergó a unos 26,000 expositores. Acudieron más de 6,500,000 visitantes y la duración aproximada de cada exposición era de 4 a 6 meses. Que hay una diferencia enorme ahora cuando tenemos tan poquitos días. Bueno, autores como Herrera, Las Heras y Tenorio coinciden en señalar que en realidad casi todas las exposiciones resultaron deficitarias. Sin embargo, los países organizadores consideraban que la publicidad y el turismo que atraían compensaban las pérdidas, que solían ser sufragadas por los gobiernos nacionales y municipales o financiadas mediante la emisión de bonos. Como vemos, el revuelo provocado en la organización de una exposición requería dinero y esfuerzo. Esto era así porque cuando un país se decidía a llevar a cabo la exposición, los planes comenzaban 3 o 5 años antes e iniciaba con la formación del grupo organizador que salía desde el gobierno, en muchas ocasiones encabezada por el presidente o el rey. Los colaboradores eran los directores o secretarios de fomento, industria, estadística o economía. Y se sumaban los intelectuales con cargos en el gobierno o que formaban parte de las sociedades científicas. En el caso de México, vemos al director del Instituto de Meteorología, maestros de la Escuela de Ingeniería, médicos y naturalistas renombrados. También se convocaban a los arquitectos, escultores y pintores. Bueno, en estas diapositivas vemos los costos.
más o menos que invertían en cada año y bueno, los visitantes, el número de visitantes y al final, bueno, la leyenda de fracaso económico. Y bueno, ya comprenderán por qué la gente también se sentía mareada de ver tantos objetos, ¿no? 65,000, por ejemplo, la de Chicago, 65,000 expositores, pero eso imagínense, multiplíquenlo a lo mejor por 100 objetos que llevaba cada uno. Entonces eran millones de objetos por ver. Y bueno, París no tuvo pérdidas, pero tampoco ganancias, quedó así. Cuando México participa, eso es lo que él invierte. Por ejemplo, en 1889, $400,000, y de esto significa que era el 11% que utilizaba la Secretaría de Fomento al año. En 1903, el 31%, vemos ahí que en 1893 está gastando más, son $700,000, pero en realidad lo que pesa más es el de 1900, porque se está ocupando el 46% de la Secretaría de Fomento. En estos años hay una baja en el costo de la plata y la plata era lo que sostenía fuertemente el gobierno mexicano en esas fechas. Bueno, también decíamos que convocaba a arquitectos, escultores y pintores. Ahí es donde se da a conocer a nivel internacional el pintor mexicano José María Velasco con este tipo de pinturas, estos paisajes que incluso, bueno, ganaron algunos premios. El grupo de trabajo formulaba y enviaba un reglamento de participación en las invitaciones dirigidas a las naciones. Enseguida se realizaban los planes para la selección del lugar y para dotarlos de la infraestructura necesaria, se hacían mapas para ubicar los espacios que ocuparía cada país. Se trazaban calles y se buscaba que hubiera medios de transporte que facilitaran el trayecto de los visitantes. Como es el caso de Filadelfia, vamos a ver unas diapositivas que vemos, bueno, este es el momento en el que se inaugura, hay un trazado y bueno, ahí dice dónde queda el cuarto, la galería de arte, el edificio de máquinas, el de horticultura, el de agricultura. Si nosotros vamos estas imágenes, recordamos el año, vamos viendo también qué es lo que les interesa a cada país en cada evento. Aquí vemos que, bueno, lo principal entre horticultura y agricultura es el peso más fuerte y por supuesto el cuarto de máquinas que cada día estaba adquiriendo más importancia. Este es para que vean los preparativos, la amplitud de las instalaciones y bueno, lo quise poner porque es cuando empieza a hacerse la Estatua de la Libertad y se empiezan a exponer pequeñas partes de la estatua y servían para que la gente subiera y alcanzara a ver todo el panorama de lo que se exhibía. Este es del 76 y este es del 78. Y bueno, dice, por ejemplo, los visitantes se agolpan para ascender a la cabeza de la estatua para divisar una vista panorámica del recinto ferial. Y bueno, la Estatua de la Libertad decía la libertad iluminando al mundo, un regalo de Francia a Estados Unidos. Bien, las naciones también lanzaban convocatorias a todos sus conciudadanos con el fin de promover la participación. Así se organizaban pequeñas ferias para reunir los productos más idóneos para la exposición universal. Participaban empresarios y particulares. El mismo gobierno emprendía proyectos para exhibir los avances en materia de administración, siendo la estadística una herramienta metodológica que les permitió contabilizar habitantes, recursos sociales, naturales y económicos. También mostrar avances tecnológicos aplicados a la industria, el descubrimiento de minerales que podrían ser explotados, avances en las ramas de la medicina, química y farmacia. A la par se invertía en el embellecimiento de las ciudades, como el trazado de las calles, la construcción de bellos edificios siguiendo los cánones más modernos. En esta época surgía la experimentación arquitectónica y se hablaba de nuevas teorías urbanísticas. También estamos viendo, bueno, cómo se construye edificaciones preciosas para dar albergue a la feria. ¿Sí? Estos son algunos de los inventos que se presentaron en 1876.
Está el teléfono, la máquina Remington, incluso la ketchup, el dínamo y una cerveza de raíz, ¿no? Aquí está la máquina que ya se empezaba a promover. Esta marca Heinz, que ya tiene bastante tiempo, y si se fijan, la primera abajo es un pepinillo, porque ya también se pensaban a conservar, ¿sí? Okay. Y bueno, también nos veían como grandes escuelas. Ya existían las fotografías, créanme, pero le daban mayor prioridad a este tipo de imágenes, como grabados. Y bueno, la quise poner porque, como dije al principio, había elementos exóticos que a la gente le gustaba ver. Entonces ponían este tipo de imágenes, cómo vivían, cómo vestían. En París, por ejemplo, se hizo la habitación del hombre y hicieron bastantes representaciones, desde esquimales hasta gente de África. A la par se invertía, ya dijimos, en el embellecimiento de las ciudades. Como mencionan las Heras, el hecho de acoger una exposición universal significó incluso para la ciudad más avanzada poner a prueba sus recursos, su capacidad de organización material, porque estos certámenes auspiciaban el trazado de grandes ejes de circulación, bulevares y calles, la extensión del perímetro urbano y la construcción de edificios durables que daban servicio a la ciudad después de finalizar la exposición. Existe más de un ejemplo sobre los grandes gastos que generaba la organización de estas exhibiciones, como la ciudad de Chicago, que en 1893 fue sede de la celebración del 4º centenario del descubrimiento de América, evento que se realizó a la orilla del lago Michigan, donde se invirtió un monto superior a $31 millones. Acudieron más de 65,000 expositores y más de 27,500,000 habitantes. Bueno, a Chicago le sirvió esta exposición porque hacía unos 10 años había tenido un fuerte incendio, había terminado casi con la ciudad, y entonces fue un motivo para hacerlo, ¿no? Y levantarla con gusto. Si ustedes ven, dice que se construyen cerca de 200 edificios y ya dijimos cuántos más o menos asisten. ¿Sí? Y también, bueno, ya había iluminación y entonces empieza la iluminación, dice, a través de la General Electric. Sí. En síntesis, nos dice Herrera, las exposiciones universales durante el siglo XIX se popularizaron en ambos lados del Atlántico y se constituyeron en agentes de un doble proceso. Uno, de la mundialización de la idea de progreso y modernidad, esto es, desde el punto de vista de su expansión cultural y de sus variantes nacionales y locales. Y dos, de la idea de progreso y modernidad en atención a la recepción social y a la participación del público en la conformación de sus propios objetos en los que se materializaría ese progreso. Para López Ocón, en las exposiciones universales se percibe, en primer lugar, el esfuerzo por hacer triunfar las doctrinas económicas librecambistas, el fomento de la industria y del comercio y la conquista de mercados. En segundo lugar, la exhibición de la fuerza organizativa de los estados, su capacidad de convocatoria para estimular el patriotismo industrial y el orgullo nacional en el corto plazo. En tercer lugar, la profunda confianza en la utopía del progreso que marcó la segunda mitad del siglo XIX. Y finalmente, el estímulo para desarrollar innovaciones técnicas, disciplinas científicas emergentes y para divulgar los adelantos científicos que establecerían el imperio de la ciencia y la ciencia del imperio. Bueno, pero hay otra cara de las exposiciones universales. La historiografía que analiza a estas exposiciones nos permite comprender las contradicciones que existían detrás del telón de estas ferias, pues por un lado, dichas exposiciones promovían la ciencia y la industria como fundamentos primordiales del progreso. Por otra, encontramos países con altas tasas de pobreza y marginación, explotación de la mano obrera, naciones con crisis políticas internas, tal como lo describe Tenorio Trillo. Las exposiciones mundiales del siglo XIX fueron la quinta esencia de los tiempos modernos, casi tanto como las ciudades que fueron sede de estos actos, como Londres, París y Chicago.
pues estos centros urbanos eran entonces burbujas de modernidad universal para el mundo occidental. Estas ciudades eran núcleos cosmopolitas, financieros y culturales que concentraban y combinaban tendencias nacionales e internacionales. Poderosas ciudades europeas y estadounidenses ofrecían tanto una cultura como un orden que se creía universal. Una cultura y un orden, sin embargo, llenos de contradicciones y sobre todo inmanejables. Las ciudades cosmopolitas del siglo XIX combinaban modas, hábitos y formas estéticas canónicas con el incontrolable caos de desigualdad, marginación y prácticas de sobrevivencia y protesta que grandes sectores de sus habitantes adoptaban con temeridad. Así, las exposiciones universales eran un ideal de la ciudad moderna, pues buscaban ser la demostración perfecta del progreso, pero también fueron un magnífico espectáculo, un oasis de fantasía y fábula en una época de crisis y violencia inminente. No está de más agregar que Disneylandia está inspirada en las exposiciones universales. La ciencia y las exposiciones universales. Difícil era que la sociedad se enrolara rápidamente a la idea de progreso y de un futuro mejor. Así, las exposiciones sirvieron para promocionar y difundir estos planteamientos porque fueron manifestaciones de la universalidad del cambio de la técnica y la ciencia, la cultura y el arte, la política social y las relaciones sociales. De esta manera, las exposiciones despertaron la conciencia pública acerca del carácter universal de la nueva industria, economía, política y ciencia que aventuraba un nuevo orden. Era el mundo de la máquina de vapor que todo lo movía, como ascensores y bombas, material textil y trilladoras del campo, locomotoras y barcos, alimentada por una única fuente de calor, el carbón. Un mundo en donde se explotaron los yacimientos rentables de hierro y se fabricaron rieles, armazones, calderas y hasta los andamios de la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad. Donde el tren y el barco de vapor transformaron la vida cotidiana, facilitaron el comercio en masa y posibilitaron la salida de las regiones aisladas de sus economías domésticas al abrir vías de transporte. Pablo Romero menciona que la etapa del progreso fue la era en que se desarrollaron y sintetizaron las primeras teorías científicas, la teoría de la evolución, de la conservación de la energía, del espacio y de los elementos activos. La ciencia entonces pasó a formar parte de la fuerza intelectual de la sociedad e influyó en novelistas y pintores realistas e impresionistas que la comprendieron y celebraron. Y para ello eligieron el camino de las exposiciones universales, las cuales se convirtieron en la fiesta del progreso tecnológico e industrial. Bueno, ese es el caso de París. ¿Sí? Si se fijan, incluso el anuncio de color dice que hay un 25% de descuentos si van cada cierto tiempo, porque era un promocional turístico. Entonces también sirven para promocionar el turismo y hacerse más eficiente. Bueno, esos son unos planos. Y bueno, aquí vemos también el Salón de las Máquinas, que ya es muy grande. Algunas anécdotas de la época dicen que hacía muchísimo ruido, que mucha gente salía y se persinaba, porque las cosas se movían solas. Sí. Bien. Y bueno, aquí también vemos cómo en la de 1900 ya es la luz lo que está predominando, ¿no? Lo que quieren resaltar. Esos colores, no solo es que la fotografía esté pintada, sino que así eran los tonos. Y bueno, se muestra con toda su importancia. En México, por medio del Ministerio de Fomento, se publicaron innumerables boletines, folletos, periódicos y libros que promovían la participación para presentar novedades en estas ferias. Los científicos porfirianos divulgaban sus avances en dichas exposiciones y gracias a ellas bastantes trabajos académicos fueron conocidos en el extranjero. Asimismo, la circulación de la producción académica mexicana se promovió gracias a que a la par de las exposiciones universales se organizaban congresos como el de higiene, música, horticultura, medicina, minas y metalurgia, prensa, psicología, química, farmacia, fotografía, física y meteorología, más todos los que les estoy agregando, que son como unos 50 más. Entonces, se fijan, hay una similitud, pero lo que encontramos en estas ferias ahora más pequeñas es que están más centradas en unos temas. En esta época, de todo, entraba todo. Como ya existían las patentes,
Se reunieron también los que hablaban de propiedad industrial y propiedad artística y literaria. Estos congresos, como ahora, favorecían la formación de vínculos con asociaciones y universidades a nivel nacional e internacional. Las participaciones de México en las ferias iniciaron formalmente en 1876 en Filadelfia, participación que fue calificada de ser modesta en relación a sus intervenciones en París en 1889 y 1990. La fórmula porfiriana de nación moderna que se difundió en estos certámenes fue ciencia, patria y libertad, lema que fue acompañado de la idea de un México adulto que demostraba sus avances científicos y enfatizaba en la paz que había logrado mantener el presidente Porfirio Díaz y su gabinete. El caso de la República Mexicana permite conocer que el país organizador no era el único cuya inversión económica era cuantiosa, sino que también los países invitados literalmente echaban la casa por la ventana. Pues una vez que se aceptaba la participación, el comportamiento del gobierno era similar al del país anfitrión. Se convocaba a los burócratas de más alto nivel, incluidos el presidente y el cónsul en turno. Así se comenzaban a realizar proyectos que incluían la construcción del pabellón, su ubicación y extensión, las áreas de conocimiento que se darían a conocer, productos naturales y manufacturados que se llevarían como muestra de la riqueza del país. También se hacían pequeñas ferias locales donde saldrían algunos de los productos que serían trasladados al pabellón mexicano. Este es el pabellón de París en 1889, su mayoría era de hierro y se podía montar y desmontar. Ese es por fuera. Si se fijan, hay interés en los elementos prehispánicos y este es al interior. Medía aproximadamente de altura unos 20 metros. Era muy grande. 37. El gobierno mexicano trabajaba con un objetivo rector: mostrar que estaba al día de las ideas modernistas y el progreso. Así llevaba a las exposiciones sus avances en materia de comunicación, particularmente el trazado de líneas férreas. En materia de ciencias se promovía la mineralogía, meteorología, botánica y de impacto social se hablaba de higiene. En lo que concierne a las artes se observaban trabajos de arquitectura, pintura y escultura. Pero principalmente buscaba seguir el reglamento sugerido por el país anfitrión. Por ejemplo, el de París de 1900 dividía en 18 grupos, objetos y productos, grupos que fueron los siguientes. Bueno, este es el pabellón mexicano en París, que también ya hay luz. Y ese es el reglamento. Podían participar todos estos grupos. ¿Sí? De estos 18 grupos se dividían en 130 clases, obedeciendo a la necesidad de distribuir los productos y objetos en núcleos más reducidos y homogéneos. De suerte que el grupo 1, educación y enseñanza, la clase primera correspondía a la enseñanza primaria, la segunda a la secundaria y la tercera a la superior. Si se fijan, hay un orden. En el grupo 2, obras de arte, las clases se dividían en dibujo, pintura, escultura, arquitectura, grabado, etcétera, y así sucesivamente. Veamos algunos ejemplos de lo que se expuso en distintos grupos y clases. En el grupo 3, instrumentos y procedimientos generales de las letras, ciencias y artes, la clase 14, donde se hablaba de cartas y aparatos de geografía y de cosmografía, incluida la topografía, reunió una notable colección de cartografía en la que contribuyeron la Comisión Geográfica Exploradora, la Dirección General de Estadística, la de los Telégrafos Federales, el Colegio Militar, los gobiernos de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, el Ministerio de Fomento, su sección de cartografía y varios particulares. Si se fijan, solo en esta sección la cantidad de gente que se movió y de instituciones para poder formular un buen proyecto y presentarlo. Un ejemplo más detallado lo encontramos en el caso de los productos químicos. En la exposición de París de 1900 se decía que la industria química mexicana tenía un gran potencial sin explotar y que los insumos principalmente de perfumería e industria farmacéutica en su mayoría eran importados y costosos, casi todos eran de Francia. Debido a ello se pretendía que la demostración en París fuera práctica, material y objetiva.
Para ello escribía Sebastián de Mier, ministro plenipotenciario de México en la Gran Bretaña y comisario general en la Exposición de París. Era indispensable colectar las principales materias primas de origen mineral y vegetal, que son el natural alimento de este género de industrias, y exhibir al lado de cada una la serie de sus productos químicos derivados, a fin de dar idea de la calidad de los minerales y de los de origen vegetal. Principalmente, hablar de la posibilidad de elaborarlos con elementos del país. Enseguida, Mier puntualizaba: una exhibición de este género, acompañada de los datos del lugar en que se encuentra, la materia prima, su abundancia, su precio, las líneas y medios de transporte y coste de este, tasa de los jornales, así como los mercados de consumo de los productos derivados y sus precios corrientes en plaza fija, fijaría sin duda la atención de los hombres de negocios, les daría los elementos preliminares de un cálculo y podría promover el planteamiento en grande escala de industrias químicas en el país. Actualmente, esta propuesta es conocida como los estudios de mercado o de factibilidad. Además, evidencia la invitación a tener una relación estrecha de trabajo entre empresarios, científicos y la industria. Si se fijan, es lo que acaba de platicarnos ahorita el rector a la inauguración, ¿no? Hay ese constante trabajo en que se comuniquen la ciencia y la industria. La tarea de recolectar una amplia gama de productos químicos la emprendió Francisco Río de la Loza. Su padre, Leopoldo Río de la Loza, se le conoce como el primer químico mexicano. Francisco Río de la Loza, con apoyo de auxiliares, comenzó a formar la colección de materias primas. Viajaron por el país recorriendo varios estados de la República y colectaron personalmente en los campos y en las serranías muestras de esos materiales, de materias minerales y vegetales. Enseguida se procedió a la elaboración de los productos derivados. A este fin se instaló un laboratorio provisional, se le dotó del material indispensable y la elaboración se hizo sin interrupción hasta mediados de enero de 1900. Trabajaron más o menos un año. Vemos aquí la lista de las materias primas y productos derivados que convenientemente envasados y etiquetados formaron la colección que se envió a París. Esta es la colección. Si ustedes alcanzan a visualizar, son varios pomos etiquetados y bueno, tiene todo fueron en total 130 productos entre minerales y vegetales, y no están en orden, pero bueno, tienen el lugar donde se localizaron. Este trabajo científico es una pequeña muestra de las labores que se hacían motivadas por tener una excelente presentación. Para darnos idea de la magnitud de los trabajos que se emprendían, veamos parte de lo que se llevó a París en 1889, solo en el área de las ciencias naturales. 1000 muestras de fósiles, 5.500 ejemplares de plantas, 30.445 ejemplares de insectos diversos, 15 ejemplares de reptiles disecados y 50 en alcohol, 1.254 aves disecadas, 6.631 muestras de plumaje, 50 mamíferos disecados, 112 muestras de pieles y 3 esqueletos, que no se puede compararlo con lo que se llevó a Nueva Orleans en 1884. 28.625 muestras de vegetales deshidratados, 2.000 muestras de minerales y rocas, 12.000 fósiles. Bueno, y así seguimos, etcétera, ¿no? Que esta colección lamentablemente se perdió porque el barco que lo llevaba a Mérida, ¿cómo le decimos? Fue a la deriva y se perdió todo este material. Ante esta muestra de significativo impulso de la ciencia, en las exposiciones no debemos soslayar que el apoyo gubernamental significó un estrecho vínculo entre la política y la ciencia. En síntesis, los científicos y las ciencias se afianzaron gracias al apoyo del presidente Porfirio Díaz. También debemos considerar que los científicos permeados del pensamiento positivista de la época buscaron que sus investigaciones contribuyeran al progreso del país. Por ejemplo, se interesaron en el conocimiento de la naturaleza con el fin de observar su posible utilidad en la industria y para promover su comercialización. Muchos de sus resultados se exhibieron en las exposiciones universales. Además, como incentivos a sus trabajos, los organizadores premiaban con medallas de oro, plata y bronce las aportaciones que consideraban más novedosas y muchas investigaciones se publicaban.
Cabe señalar que los productos seleccionados para figurar en una exposición poseían una representatividad para el país de origen y de ahí su interés para apreciar, a través de la participación, la imagen nacional. Tanto los productos como los pabellones, los comisionados y los modelos de gestión, las publicaciones, la manera de exponer, el cuidado del recinto o el trato que se ofrecía a los visitantes determinaron un conglomerado de impresiones sobre las que se conformó la imagen nacional. Y la imagen de México fue casi perfecta, porque no fue fácil que se le dejara de ver como un país que apenas comenzaba a despuntar en las disciplinas científicas después de cerca de 40 años de inestabilidad política. Bueno, para concluir, con este breve recuento sobre las exposiciones universales, sus aportaciones a la ciencia, la industria y la tecnología, se pretende acercar a los estudiantes y científicos actuales a conocer las novedades que se presentaron en estos certámenes para replantear las propuestas exhibidas, observar sus métodos de estudio y aportaciones, valorar sus descubrimientos y sobre todo que comprendan que la ciencia y su difusión no es un tema reciente. Finalmente, debo agregar aquí que lo que aquí he abordado es solo una parte mínima de la gran cantidad de temas que se pueden estudiar a partir de las exposiciones universales. Solo unos ejemplos. En materia de turismo, ya se hablaba de folletos, mapas, libros de viajes, promociones para viajar. En el caso de la arquitectura, encontramos las propuestas que se presentaron para realizar los pabellones de México. Entonces, se discutía sobre la originalidad. Algunos forzaron la introducción de elementos prehispánicos, mientras que otros copiaban lo que presentaba París. El último ejemplo son las diversiones, pues ya en las últimas exposiciones del siglo XIX se decía que los visitantes se interesaban más en hacer visitas de esparcimiento que de aprendizaje. Así tuvieron mucho éxito los globos aerostáticos y la rueda de la fortuna, que daban una sensación de abarcar desde lejos todas las instalaciones. Según el decir de muchos, ir a las exposiciones universales era como dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Gracias. Bueno, pues antes de despedir a la maestra Lina, me voy a permitir hacer una brevísima reflexión. Si nos damos cuenta, con relación al tema de las exposiciones universales, pues realmente, aunque en muchas de las diapositivas que nos presentaba decía que había pérdidas, creo que finalmente los que salimos ganando somos los que asistimos a estas exposiciones, puesto que nos llevamos nuestro cuota de conocimiento, conocer nuevas personas y conocimientos no solo en ciencia, arte, tecnología y desarrollo, sino también la posibilidad de conocer gente extraordinaria de otros países y con la cuales podemos establecer vínculos de colaboración o al menos de amistad. Entonces, finalmente, aunque para los gobiernos, si ustedes se dan cuenta, la organización de este tipo de eventos conlleva costos estratosféricos en muchos de los casos para su organización y que a veces no lo valoramos, todo este proceso de organización, sino que solamente vamos y lo vemos. Si nos pusiéramos a hacer un recuento de todo ellos, pues vemos todo lo que implica, ¿verdad? Pero bueno, nosotros como asistentes a estas exposiciones, pues los convido a que sigan siendo afortunados y sigan enriqueciendo con estos conocimientos. Sin más, pues agradecemos en todo lo que vale la participación de la maestra Lina con su excelente presentación y nos vamos a permitir entregarle un breve reconocimiento por parte del seminario y de la Feria de Ciencia, Arte y Tecnología, así como un recuerdo del Centro Universitario de los Lagos. Muchas gracias.